Es el año 1532. La civilización inca está en su apogeo. En menos de un siglo se ha convertido en una de las potencias más poderosas de las Américas. Hoy celebran el fin de una cruenta guerra civil. Un nuevo líder ha ascendido al poder. Su nombre es Atahualpa. Siguiendo la tradición de sus antepasados, Atahualpa bebe del cráneo de su rival. Un cráneo con ribetes de oro. Es el cráneo del hermano de Atahualpa. Incas, el secreto de los ancestros. Primera parte. Atahualpa y los incas prosperaron en una región inhóspita y dura en la que muy pocos sobrevivían. Los terremotos y las erupciones volcánicas asolaban constantemente sus ciudades, y en las cumbres más elevadas de sus tierras el aire enrarecido dificultaba la respiración de los visitantes. Los desiertos costeros eran tan secos que los cadáveres acababan convertidos en momias. Los incas fueron los últimos de una larga cadena de civilizaciones que, contra todo pronóstico, consiguieron sobrevivir en esta región durante siglos. Civilizaciones como los Tiwanaku y los Moche, los Paracas y los Nazca, los Icachincha, los Chancay y los Chin. Todos ellos son los misteriosos ancestros de los incas. Algunos construyeron grandes ciudades de adobe que hoy están desapareciendo por la erosión de las lluvias. Otros tejieron historias en las ropas que envolvían a sus muertos. Algunos honraban a sus ancestros adorando a las momias. A otros se les recuerda por sus maravillosos tesoros. Y a otros por sus antiguos secretos, imágenes grabadas en el suelo del desierto. Pero la cultura inca, que es la que mejor conocemos, apenas sobrevivió durante 100 años. Poco después de que Atahualpa tomara el poder, un ejército de españoles, pequeño pero bien armado, invadió el lugar, amenazando la cultura inca. El imperio más poderoso de las Américas se creía a sí mismo invencible. Este reino es comparable en extensión al Imperio Romano. La red de carreteras que crearon podía haberse extendido por más de la mitad de la tierra. Poseía grandes ejércitos y la fuerza y habilidad de sus guerreros quedó más que probada en la batalla. Sus conocimientos de ingeniería les permitieron trabajar las tierras más accidentadas del planeta. Sus mensajeros recorrían 400 kilómetros diarios, a veces transportando pescado fresco desde el nivel del mar hasta su ciudad, a 3.600 metros de altura. Rendían culto a diferentes dioses, pero sobre todo creían en el dios Sol, llamado Inti, su padre espiritual. Muchas de las más espléndidas creaciones incas todavía perduran. Esta magnífica ciudad es uno de tantos misterios que nos ha dejado el imperio inca. Aislada del mundo durante años, ni siquiera los descendientes de los antiguos incas conocen el origen de su fundación. Nos referimos al Machu Picchu. En 1911, Hiram Bingham, un aventurero americano,
dirigió una expedición al Perú en busca de la legendaria fortaleza de los incas, Vilcabamba. Después de varias semanas sin ningún éxito, Bingham decidió seguir un tortuoso sendero que ascendía hacia la cima de las montañas. Pronto, su esfuerzo se vio recompensado. De repente me encontré frente a las ruinosas paredes de unos edificios construidos con la mejor piedra utilizada en la arquitectura inca para trabajar. Era difícil ver las piedras porque, a través de los siglos, habían quedado casi totalmente cubiertas. Parecía un sueño increíble. Durante 400 años, el Machu Picchu permaneció oculto y en silencio en las cimas del mundo. Ahora, el gran santuario de los incas ha sido descubierto. Desconocida durante siglos, incluso para los conquistadores, esta ciudad tan cerca del cielo encarna todos los misterios de las grandes culturas anteriores a la Inca. De todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, los incas y sus predecesores tuvieron que dominar los fuertes contrastes climáticos y las duras condiciones medioambientales. Esto derivó en una compleja organización social, económica y religiosa que todavía hoy nos maravilla. Si llegamos a entender el pensamiento que permitió sobrevivir y prosperar a este pueblo, tendremos la clave para entender a los auténticos genios de la civilización más grande de América. Y este es el misterio que hemos intentado desvelar. Los incas y sus antepasados prosperaron porque supieron adaptarse a un entorno hostil. Su anatomía también se adaptó al medio, desarrollando los pulmones y las piernas, que eran cortas y fuertes, preparadas para recorrer terrenos montañosos y escarpados. Domesticaron animales como las llamas y las alpacas, que les proporcionaban carne y lana para fabricar ropa de abrigo. Pero tal vez lo más importante fueron los cultivos, interminables hileras de cultivos que crecieron en diversas zonas climáticas de la región. El maíz era el más preciado, pero también cosechaban tomates y cacahuetes y más de 200 clases de patata. Y también cultivaban cacao, cuyas hojas mascadas servían para combatir el hambre y la fatiga. Aquí han sobrevivido generación tras generación, sacando provecho de los triunfos y aprendiendo de los fracasos de sus antecesores. La población, a medida que crecía, se fue adecuando el terreno a sus propias necesidades. Canalizaron los ríos, construyeron acequias y convirtieron millones de hectáreas de laderas de montañas en bancales de labranza. Los españoles se quedaron atónitos ante aquellas escaleras que conducían al cielo y bautizaron a la cordillera con el nombre indígena para designar a las terrazas, los Andes, de la palabra andenes. Aunque la creación de estas terrazas generalmente se atribuye a los incas, muchas son obra de sus antepasados. Cuando llegaron los españoles, lo atribuyeron todo a los incas, sin mostrar apenas interés por las diversas civilizaciones y tribus, ni por los innumerables grupos absorbidos por el imperio inca. No fue hasta finales de este siglo, con el descubrimiento de estas maravillosas ruinas, miles de años anteriores al imperio inca, que los arqueólogos empezaron a darse cuenta de que los incas fueron sencillamente la culminación de 10.000 años de adaptación a la alta montaña, a las selvas y a los desiertos. Estas culturas eran tan variadas como las regiones de las que provenían, pero todas y cada una de ellas se vio obligada a dominar algunos de los terrenos más duros y los climas más extremos del planeta. Al este, la jungla amazónica, la selva tropical más grande del mundo. Hacia el oeste del Océano Pacífico, el desierto más seco de la Tierra, hogar de los Nazca, de los Paracá y de los Moche. Entre ambas zonas, la columna rocosa de los Andes, la cordillera más extensa del mundo y la segunda más alta después del Himalaya, el hogar del Imperio Inca.
Aquí, a pesar de las constantes erupciones de los volcanes y de los terremotos que sacudían las ciudades y destruían los canales, su único medio de comunicación, los incas consiguieron prosperar. Si sacudiéramos esta tierra enérgicamente, el sistema de canales se echaría a perder y llevaría mucho tiempo reconstruirlo de nuevo. Es un mundo completamente diferente al nuestro, un mundo en las alturas, donde falta el oxígeno, las lluvias son insuficientes y abundan los terremotos y las catástrofes naturales. Es un mundo que está realmente vivo. Los incas y sus antepasados sentían un respeto reverencial hacia el poder de la naturaleza. Además de adorar a Inti, el rey sol, rendían culto a las montañas, a la tierra, a los truenos y a la luna. Iban extendiendo su panteón a medida que ampliaban sus conquistas e incorporaban nuevos ídolos y espíritus a su religión. Pero todos los habitantes de la zona creían en un único creador universal, llamado Viracocha. Dado que los incas no dejaron ningún testimonio escrito, conocemos a sus dioses, al igual que sabemos bastante sobre la clase de vida de los indios, gracias a las crónicas de los españoles. Pedro de Cieza de León llegó en 1535. Los indios dicen que el mundo estuvo a oscuras durante muchos días, y que después, de la isla de Titicaca, emergió el sol en todo su esplendor. Y todos se regocijaron. Y llegó un hombre de gran estatura y con muchos poderes. Y le llamaron el creador de todo. El padre del sol. Al igual que Viracocha era el padre del sol, cada uno de los líderes incas era hijo del sol. Y en 1532, este hombre era Atahualpa. Él y su pueblo fueron los amos de su mundo. En Pisac, propiedad del rey, había un templo en honor al dios del sol Inti. A pesar de ser un lugar sagrado, disponía de una fortaleza que protegía al emperador, su corte y las ricas tierras de labranza en las terrazas de las laderas. La fortaleza desde donde se dominaba el valle se construyó para proteger a sus habitantes de los ataques de las tribus amazónicas del este. Pero no tardó en llegar un nuevo enemigo. Un enemigo que buscaba oro. Llegó blandiendo sus poderosas armas, amparado por su propio dios. Un enemigo que amenazaba con destrozar el mundo forjado por los incas. Los emperadores incas llevaban una vida de una extraordinaria opulencia. Atahualpa tenía varias esposas y podía escoger a las mujeres incas más bellas para que le sirvieran. Las ropas más elegantes cubrían su cuerpo sagrado. Y después de llevarlas una vez, celebraban una ceremonia y las quemaban. Gobernó con autoridad absoluta. En las celebraciones más fastuosas del imperio, lo honraban como a un dios viviente. Durante el solsticio de invierno, Cuzco, la capital del imperio inca, celebraba la festividad de Inti Raymi, adorando al sol como gran dios benefactor. A pesar de que los españoles prohibieron el culto a Inti Raymi a comienzos de este siglo, el antiguo culto cobró nuevas